Alcemos nuestros ojos, se cerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Todavía aún nos queda anunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Bueno, querida familia, en esta hora quiero meditar con ustedes un tema que creo muy relevante, que debemos entender, tener claro, estudiarlo, repasarlo en este tiempo, ¿sí? Para eso quiero invitarlos a que tengamos una palabra de oración y entonces podamos abrir la palabra de Dios en el capítulo 24 del libro de Mateo. Así que si tienes tu Biblia por allí, te invito a que la tengas preparada, que vamos a meditar en unas palabras de Jesús en el sermón profético. Vamos a orar. Querido Padre nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo, queremos agradecerte en esta hora, porque en este santo sábado tú nos das la oportunidad de unirnos, Señor, a través de este medio a meditar en tu palabra. Queremos pedirte que por favor, al abrirla, seas tú hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones, grabando en nosotros, Señor, tus palabras y colocando en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad. Por favor, instrúyenos de tal manera que podamos oír tu voz. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, querida familia. Yo quiero invitarlos en esta hora, como les decía hace un momento, a abrir la palabra de Dios en el capítulo 24 del libro de Mateo. Mateo capítulo 24, en el versículo 3, hay una pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. Y esta pregunta tiene que ver con lo que iba a suceder en el tiempo del fin. Ellos le dicen, versículo 3, cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y les preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Yo creo que la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús es una pregunta que ha venido sonando por mucho tiempo, ¿sí? Por muchas edades se ha venido haciendo la pregunta, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo va a regresar Jesús? Sin embargo, una de las cosas que Jesús le dice a sus discípulos es que el día y la hora nadie lo sabe. Nosotros no podemos establecer un tiempo en el que podamos decir, mira, este es el tiempo, este es el año establecido por la profecía para el regreso de Jesús. Pero una cosa sí podemos hacer es que tenemos señales que indican el pronto advenimiento de nuestro Señor. Nosotros como pueblo adventista tenemos como bendita esperanza esta promesa, como dice Tito capítulo 2, versículo 13, mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiere decir que la promesa del regreso de Jesús ha de mantener viva la esperanza en el corazón de cada creyente. Jesús incluso le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues
a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiere decir que esta es la bendita esperanza, la gran promesa del regreso de Jesús. Sin embargo, los discípulos les dicen: Señor, dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y yo creo que Jesús pudo haber comenzado hablando acerca de los terremotos, hablando acerca de la guerra, hablando acerca de las pestes que iban a caer sobre el mundo. Y aunque él hace mención a todas estas cosas, hay una señal a la cual él le da más importancia. De todas las señales que Jesús menciona, la primera señal es repetida 3 veces en el mismo discurso profético, dando a entender la importancia que tiene y la necesidad que tiene el pueblo de Dios de entender que en los últimos días se iba a levantar un gran engaño. Dice el capítulo 24, en el versículo 4, respondiendo Jesús a la pregunta, Jesús respondió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Quiere decir que Jesús no comenzó diciendo: mira, van a haber terremotos. Y es interesante porque normalmente los seres humanos, cuando escuchan de que hubo un terremoto, que hubo un desastre, que hubo una inundación, tienden a decir: mira, se está cumpliendo la profecía. El año pasado, desde que comenzó la pandemia, muchas personas se acercaban a los cristianos preguntándole: mira, ¿qué dice la Biblia con relación a esta pandemia? ¿Qué dice la Escritura con relación a lo que estamos viviendo en estos momentos? Entonces, porque normalmente la mente del ser humano está enfocado en lo que sucede, qué está pasando. Quieren que suceda algo sobrenatural para así entonces prestar atención a lo que dice la Escritura. Sin embargo, entre todas las señales que Jesús dijo que iban a suceder antes de su regreso, y dicho sea de paso, dice el capítulo 24, verso 32, dice: de la higuera aprended esta lección. Cuando la rama enternece y brotan sus hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Os aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Sin embargo, nadie sabe la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Es decir, Jesús dijo: mira, cuando tú veas el cumplimiento de estas cosas, estad atento, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. En este sermón profético, Jesús divide las señales en cuatro aspectos, 4 señales importantes que vamos a estar viendo en el mundo natural, en el mundo político, en el mundo social y en el mundo religioso. En esta hora vamos a analizar esa primera señal que tiene que ver con el mundo religioso, y por eso he titulado al mensaje de esta noche los 2 evangelios. Jesús dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Si vamos hasta el versículo 11 del capítulo 24, nuevamente se hace referencia a esta señal, y dice Jesús: se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Si vamos más abajo, en el versículo 23, dice: entonces si alguien os dijera: aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mirad, os lo he dicho de antemano. Así, si os dicen: aquí está en el desierto, no salgáis. Aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces es interesante que Jesús hace un énfasis mayor en esta señal, en la señal del engaño, en la señal de los falsos profetas, en la señal de un falso evangelio que se iba a estar anunciando, de tal manera que iba a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Quiere decir, el engaño se iba a levantar,
Cada vez que usted mira el surgimiento de una nueva iglesia cristiana, una nueva iglesia que dice venir en el nombre de Jesucristo, porque no vamos a hablar de las religiones, porque hay muchas religiones que no son cristianas, pero aquí el engaño está diciendo que iba a surgir de entre los que venían en el nombre de Jesús. Quiere decir, la profecía no está hablando de los musulmanes, la profecía no está hablando de los que creen en el hindú o en la brujería, no, está hablando acá precisamente de aquellos que creen en Jesús o que dicen creer en Jesucristo. Dicen, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y dice que el engaño iba a ser tan grande que incluso en el pueblo remanente que iba a estar viviendo en los últimos días, dice, si fuere posible, aún ellos iban a ser extraviados de la verdad. Por eso dice, tengan cuidado. Ahora, yo te quiero invitar en esta hora a que me acompañes a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, y vamos a meditar en una declaración del apóstol Pablo, que está muy relacionado con esta enseñanza que Jesucristo ha dado. Segunda de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 2, dice así: os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, con Cristo, para presentaros a Él como a una virgen pura. La iglesia de Dios dice que debe ser presentada ante Cristo como a una virgen pura. Es interesante porque esto está conectado con el mensaje de Apocalipsis 14, donde habla acerca de los 144,000, dice, son vírgenes, ellos no se han contaminado. Está diciendo referencia a un grupo de creyentes que se presenta en una pureza espiritual, con un mensaje, siguiendo a Jesús por donde quiera que va. Dice, preparada para tener un encuentro con su esposo. Dice el versículo 3, pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera y pura devoción a Cristo. Entonces, aunque la iglesia debe ser presentada pura, virgen, sin mancha, preparada para su esposo, la Escritura dice, tengo miedo de que como la serpiente engañó a Eva, y recordemos que cada vez que la Escritura está utilizando de manera simbólica a la serpiente, está haciendo referencia a Satanás, quien es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que en el principio dice engañó a Eva. Sin embargo, Eva es un símbolo también de la iglesia de Jesucristo. Dice, mira, temo que así como en el principio Satanás engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera y pura devoción a Cristo. Porque si alguien viniera y os predicara a otro Jesús distinto del que hemos predicado, dice la Escritura, o si recibieses otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo toleraréis bien. El apóstol Pablo está diciendo, mira, yo tengo miedo de que ustedes sean extraviados por la serpiente con un falso Cristo, un falso evangelio y un falso espíritu. Y es interesante porque si la Escritura dice que va a venir un falso Cristo, antes de que ese falso Cristo venga, se tiene que haber predicado un falso evangelio para que ese falso Cristo pueda ser recibido. Y el único que hace que el evangelio sea aceptado, según la Escritura, es el Espíritu Santo. Quiere decir que para que las personas sean extraviadas en el tiempo del fin a recibir a un falso Cristo, tiene que decir que recibieron un falso evangelio y que fueron convencidos por un falso espíritu. Ahora, a la iglesia de Jesucristo se le dio la misión. Apocalipsis 14:6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los que habitan en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. A la iglesia de Jesucristo se le encomienda la misión de predicar el evangelio eterno. Es interesante que utilice ese término, que es la única parte en la Escritura donde aparece esa palabra evangelio eterno, para hacer referencia a que existe otro evangelio
otro evangelio que no es eterno. Aquí se está anunciando el evangelio eterno en toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué el evangelio eterno tiene que ser predicado en toda nación, tribu, lengua y pueblo? Bueno, Apocalipsis 13 nos dice que un sistema que le hace la guerra al pueblo de Dios tiene un dominio también en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que el propósito del evangelio eterno es salvar a aquellos que han caído en el error. Y ahí se va a cumplir Juan 8:32, que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Quiere decir, tenemos por un lado a un grupo anunciando el evangelio eterno con el poder del Espíritu Santo, anunciando al verdadero Jesús, y por otro lado tenemos a otro grupo anunciando un falso evangelio, un falso Cristo, y utilizando a un falso espíritu que va a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Quién es ese falso espíritu que se presenta para preparar el corazón de los hombres para aceptar al falso Cristo? Si me acompañas al libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, vamos a ver cuál es ese falso espíritu que anuncia o que convence a las personas de un falso evangelio, y cómo es que ese falso espíritu logra engañar a las multitudes, e incluso, si fuera posible, al pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 16, en la plaga del Armagedón, dice en el versículo 13: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros como ranas, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces aquí se me presenta a 3 poderes que en otro momento, si Dios nos da la oportunidad, podríamos analizar con más detenimiento, pero vemos aquí a 3 sistemas que van a estar imperando en el tiempo del fin: al dragón, Satanás, a la bestia, el papado, y el falso profeta, que representa a las iglesias protestantes que se han apartado de la ley de Dios. Dice que ellas están operando por un espíritu a manera de rana. Dice que son espíritus de demonios. Quiere decir que el espiritismo iba a estar operando en el mundo cristiano de tal manera que iban a estar haciendo señales, milagros, prodigios mentirosos, pero que a través de esos prodigios, dice, iban a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Quiere decir, un falso Espíritu Santo son espíritus de demonios disfrazados del Espíritu Santo, porque nosotros siempre hacemos referencia a, mira, viene un falso Cristo, ok, pero antes de que venga el falso Cristo, obviamente tiene que venir un falso espíritu, porque una de las cosas que Jesús profetizó era que cuando Él se fuera, no iban a quedar solo, porque iba a venir el Espíritu Santo, iba a venir el Consolador. Dice Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre para que os dé otro Consolador que esté con vosotros para siempre. Quiere decir, yo me voy, pero ustedes no van a quedar solos. Y cuando me vaya, ese otro va a venir en mi lugar, y ese otro se le da un nombre. Si vamos a Juan, el capítulo 14, dice en el versículo 17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Quiere decir, ese otro espíritu, ese otro consolador, ese otro parácletos que había de venir, dice que es conocido como el Espíritu de verdad. Ahora es interesante que Apocalipsis 14:6 presenta a un ángel que lleva el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, pero lo que el ángel proclama es lo que dice el versículo 7. Teme a Dios, dale gloria, porque la hora de su juicio
ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Quiere decir, el verdadero evangelio tiene el propósito de restaurar la verdadera adoración. Ahora, ¿cuál es la adoración que el Padre busca? Juan 4:24 dice que los adoradores que el Padre busca son aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Estos son los adoradores que el Padre busca. Quiere decir que Dios está buscando una clase de adoradores, y estos son aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, verdaderos adoradores. Entonces, el propósito del Evangelio eterno, que Romanos 1:16 dice que es poder de Dios para salvación del que cree, el propósito del Evangelio eterno es restaurar la verdad de Dios en el corazón de los hombres para que se conviertan en verdaderos adoradores. No adoradores que son guiados según el impulso de la carne, sino que son adoradores que son guiados por el Espíritu de la verdad que habita en ellos. Dice Romanos 8:14, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es la buena noticia que Dios ha dejado para restaurar la imagen de Dios en el hombre, para que se convierta en un adorador en espíritu y en verdad. Quiere decir que una vez que es proclamado el Evangelio eterno, Efesios 1:13 dice, vosotros también fuisteis incluidos en Cristo, cuando oísteis la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Entonces vemos que se le llama Evangelio eterno, pero también se le llama Evangelio de salvación, y Mateo 24:14 dice que es el Evangelio del reino. Dice, el Evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir que una vez que es anunciado el Evangelio por el poder del Espíritu Santo, y una vez que ese evangelio es recibido, el Espíritu Santo viene a morar en el corazón para grabar la ley en la mente y en el corazón de los hombres, de tal manera que el hombre pueda convertirse en un verdadero adorador, un adorador en espíritu y en verdad. Ahora, el evangelio no le pertenece a ninguna organización religiosa. La Escritura presenta que el Evangelio viene del cielo y es un mensaje que es anunciado a los habitantes de la tierra. Quiere decir, el Evangelio no le pertenece a los hombres, sino que el Evangelio es el Evangelio de Dios. Y es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Quiere decir, ninguna iglesia, ninguna organización religiosa puede decir, mira, el Evangelio es mío, me pertenece a mí. No, el Evangelio es de Dios, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación del que cree. Quiere decir, ese Evangelio que es de Dios presenta la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que el Evangelio presenta? Bueno, en el principio, cuando el hombre desobedece a Dios, la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Dios le dijo a Adán en el principio, mira, puedes comer de todos los árboles que hay en el huerto. Solamente te voy a negar que participes de uno, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Quiere decir, el día que tú desobedezcas el mandamiento que yo estoy estableciendo hoy, vas a tener que conocer la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, Adán y Eva desobedecen el mandamiento de Dios. Como tal, la ley señala que la paga del pecado es la muerte, y Adán y Eva debían experimentar la muerte en ese momento. La buena noticia del Evangelio anuncia es que aunque el hombre transgredió el mandamiento de Dios, y aunque fue destituido de la gloria de Dios y debía ser destruido para siempre, la buena nueva que el Evangelio presenta es al verdadero Cristo, que toma la naturaleza humana, con 4000 años de decadencia, porque hubiera sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios haberse revestido de la humanidad
de Adán cuando poseía su inocencia edénica, pero la Escritura presenta que él la tomó cuando la naturaleza humana tenía 4000 años de decadencia. Y él se revistió de nuestra naturaleza, se hizo hombre, padeció nuestras necesidades, padeció nuestro sufrimiento, fue tentado, pero dice, sin pecado. Venció, se hizo siervo y padeció una muerte, y una muerte de cruz. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. De tal manera que el Evangelio presenta la restauración de la imagen de Dios en el hombre, no porque el hombre pueda hacerlo por sí mismo, sino porque el Hijo de Dios tomó la humanidad de los seres humanos para hacernos vencedores. De tal manera que siguiendo el ejemplo de Jesús, todos nosotros también podemos vivir una vida de obediencia como la vivió nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ese Evangelio eterno que anuncia esa buena noticia de que, mira, mientras vivas según la carne, mientras seas esclavo al pecado, vas destinado a la destrucción. Pero si tú recibes a Jesús en tu corazón, si recibes al Espíritu de verdad, vas a ser liberado de tal manera que ahora no vas a andar según la carne, sino según el Espíritu. Eso lo presenta el Evangelio eterno, y a ese mensaje se le ha comisionado a la Iglesia Adventista de anunciarlo en toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mundo entero tiene que recibir la advertencia de que deben volver al temor a Dios, de que deben darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y que deben volver a la verdadera adoración, una adoración que es en espíritu y en verdad. Sin embargo, la Escritura nos está haciendo referencia a que se iba a anunciar un falso evangelio, y que ese falso evangelio iba a presentar a un falso Cristo, y que ese falso Cristo iba a ser aceptado por las personas por la obra que iba a ser un falso espíritu que acabamos de ver, que son 3 espíritus a maneras de ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y prodigios mentirosos, y que van a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y hermano, yo creo que una de las mayores señales que se está cumpliendo ante nuestros ojos es el crecimiento de las religiones cristianas en nuestros días. Usted puede caminar por cualquier calle de cualquier ciudad y usted va a ver diferentes denominaciones religiosas, y todas diciendo tener la verdad. Sin embargo, cuando la gente mira eso, no dice nada, ay, se está cumpliendo una profecía. No, nos parece algo normal que eso esté sucediendo. Sin embargo, estamos viendo el poder que está operando, y hemos visto incluso a muchos de nuestros líderes tratando de imitar a esas iglesias, porque están viendo que están creciendo de una manera tremenda. Megas iglesias, miles y miles se congregan en un lugar, pero no para escuchar la palabra de verdad, no para escuchar el mensaje de salvación, no para escuchar el verdadero evangelio, no para escuchar y conocer al verdadero Jesús, porque la vida eterna, dice Juan 17:3, consiste, número 1, conocer a Dios, número 2, conocer a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Pero dice 2 de Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Quiere decir que la Escritura está diciendo que iba a venir un tiempo cuando las personas tendrán comezón de oír. Mira, yo quiero que las palabras según lo que yo quiero escuchar. No quiero que tú me estés anunciando un mensaje que me diga que ahora ya no puedo trabajar el sábado, que ahora ya no puedo comer este tipo de alimentos, que debo llevar una vida en santidad. Yo no quiero escuchar eso. Yo lo que quiero escuchar es un mensaje motivacional. Yo lo que quiero es escuchar un mensaje que me agrade, que vaya directo a mis sentimientos, que me llene de alegría. Y dice la Escritura que en ese tiempo se iban a levantar maestros según las pasiones de los hombres.
Y dice que se iban a amontonar multitudes a escuchar a estos falsos maestros que iban a presentar un mensaje apartado de la verdad. Dice la Escritura que vendrían tiempos cuando no iban a soportar la sana doctrina. Es interesante, querida familia, que en la actualidad estamos mirando el cumplimiento de esta profecía. Cada día son más los líderes religiosos que se levantan enseñando un mensaje agradable al oído. Un mensaje que las personas quieren oír. No lo que las personas necesitan oír, sino lo que las personas quieren oír. Y dicen, no van a soportar la sana doctrina. Y usted se preguntará, bueno, ¿y qué es la sana doctrina? Proverbios capítulo 4, versículo 2, dice, porque os doy sana doctrina, no desamparéis mi ley. Quiere decir, no iban a soportar vivir conforme a la instrucción de Dios, no iban a soportar vivir conforme al mandamiento de Dios. Iban a decir, queremos maestros según nuestras pasiones. ¿Y cuáles son sus pasiones? Las corrientes de este mundo, según las pasiones de la carne. Aquellos que le enseñaran a aceptar a Jesús, las bendiciones de Jesús, y obviamente del falso Jesús, y podían seguir viviendo en adulterio, podían seguir viviendo en fornicación, podían seguir viviendo, realizando prácticas deshonestas. Todo esto estaba profetizado para el tiempo del fin. Ya no iban a soportar la sana doctrina que está basada en una obediencia a los mandamientos del Todopoderoso. Ya querían ser adoradores, pero no en espíritu y en verdad, porque recordemos que la Escritura dice, Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna, tu ley es la verdad. Entonces ellos ya no querían seguir viviendo conforme a la ley de Dios, sino según el mandamiento de los hombres, y se iban a amontonar grandes maestros. Lo interesante de todo esto es que dice que aun si fuere posible, los escogidos iban a ser engañados. Y usted dirá, bueno, pero es que el pueblo adventista no va a ir a escuchar a un Cash Luna o a un Dante Hebel o a un Benny Hinn, no van a ir a escuchar a esos maestros que lo que hablan son mensajes motivacionales, más no el mensaje de la verdad presente. Sin embargo, querida familia, lo triste de todo esto es que hemos visto cómo Satanás ha tratado de tomar el control del movimiento que Dios levantó para anunciar el mensaje de verdad presente en todo el mundo. Y estamos como Israel, cuando pidió un rey. Israel se puso a contemplar a las naciones de sus alrededores y decían, nosotros ya no queremos que Dios sea nuestro rey, nosotros queremos un rey que pelee nuestras batallas como las demás naciones. Y hoy en día nosotros nos hemos parado a mirar qué es lo que está pasando, por qué aquellas iglesias están creciendo, por qué estas están aumentando en número, y por qué el método nuestro tradicional no está dando resultado. Y entonces mirando, hemos querido imitar lo que estamos mirando fuera, y de esta manera muchos dentro del pueblo de Dios están siendo extraviados de la sincera y piadosa devoción a Cristo, siguiendo un falso evangelio, aceptando un falso Jesús y aceptando también un falso espíritu. Un espíritu que está llevando el corazón de aquellos que dicen guardar los mandamientos de Dios a vivir una vida en liviandad, a vivir una vida apartada de la obediencia a los mandamientos de Dios, a vivir una vida completamente apartada de los mandamientos del Todopoderoso y una vida según nuestras pasiones. Y el pueblo se ha acostumbrado a decir, bueno, yo guardo el sábado, yo asisto a la iglesia, conozco las profecías, conozco los mensajes, y sin embargo no hay una piedad práctica en la vida del creyente, porque a través de un falso evangelio, así como el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación del que cree, el falso evangelio es poder de Satanás para destrucción de aquel que cree. Vean la diferencia que hay entre los dos evangelios.
Y el mismo apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los Gálatas, habla acerca de este falso evangelio y la condenación que hay de presentar un falso evangelio. Y dice él en el versículo 6 del capítulo 1 de la carta a los Gálatas: me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aún si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea condenado. Quiere decir que el apóstol Pablo está diciendo: mira, si vienen de entre nosotros y presentan un evangelio distinto al que os hemos anunciado, dice, sea condenado, sea maldito, sea anatema, no lo recibas, no lo aceptes. Porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos, hermano. Por eso está llegando el tiempo en que nosotros debemos convertirnos en verdaderos estudiantes de la Escritura. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Quiere decir que el Señor nos está llamando a que nos convirtamos en personas que estén atentos a la palabra profética, a la ley y al testimonio. Si no habla conforme a esto, es que no les ha amanecido, porque una de las señales que se iban a levantar en el tiempo del fin, una señal del fin, era que se iba a presentar un falso evangelio, no solo en el mundo religioso que profesa seguir a Jesús, sino incluso en el mundo religioso, en el movimiento que Dios levantó para presentar el mensaje de restauración en el tiempo del fin. Incluso en medio de ese movimiento se iba a levantar Satanás disfrazado como ángel de luz. Y es lo que dice 2 Corintios 11:13, porque esos falsos profetas son obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces ahí se nos está presentando lo que iba a suceder en el tiempo del fin y cómo iban a surgir esos dos evangelios. Ahora, ¿cuál es el evangelio que la serpiente presentó en el principio? Recordemos que uno de los títulos que se le da a la serpiente es el título de Satanás. La palabra Satanás viene de Satán, significa adversario. Y la palabra diablo significa calumniador. Quiere decir que esas dos características presentan el carácter de aquel que en un tiempo fue llamado un ángel de luz. Satanás, Lucifer, el diablo y Satanás. Engañador, acusador, calumniador, adversario. Entonces, en el principio nosotros vemos que Dios establece un mandamiento y dice: mira, tú puedes comer de todos los árboles, pero si comes de este, vas a morir. La serpiente le dice a Eva: es mentira. Dios te dijo que si no obedeces vas a morir. No, eso es mentira. No, tú puedes desobedecer y seguir viviendo. Es tremendo, hermano, porque el mismo evangelio de la serpiente que se predicó en el principio está siendo predicado en los púlpitos de las iglesias cristianas e incluso en la nuestra. Se dice: tú puedes seguir viviendo en desobediencia, porque tú nunca vas a dejar de pecar, porque tú vas a seguir pecando hasta que Cristo venga, y cuando Cristo venga, Él es que Él te va a restaurar. No necesitas preocuparte hoy, sigue tu vida así como estás. Y a través de ese falso evangelio que se está presentando, muchos de los que fueron llamados a ser la luz del mundo, a resplandecer en medio de un mundo de tinieblas, están guardando su luz debajo de la mesa. Pero recuerda, nosotros hemos sido llamados a ser la luz del mundo. ¿Y cómo nosotros podemos ser la luz del mundo? Dice Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Yo soy la luz del mundo cuando vivo conforme a la luz mayor que es Cristo, conforme a los mandamientos de Jesús. Cuando vivo conforme a ello, las personas van a ver a Jesús reflejado en mi vida. Pero si yo te estoy predicando un evangelio que te estoy diciendo, mira, tú vas a seguir pecando toda la vida, tú vas a seguir obrando de esa manera, quédate quieto, lo único importante es que tú ya te bautizaste, que tú vienes el sábado, que tú traes los diezmos y ya. Es interesante que cuando Cristo venga, tú vas a ser transformado. Y es un engaño satánico, hermano. Porque entonces no podemos ser la luz del mundo. El mundo no va a poder ver las buenas obras en mí. Porque yo me voy a quedar tranquilo, en un estado de tibieza. Sin embargo, el Evangelio eterno dice, mira, necesitas obedecer porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero hoy se está predicando ese mensaje, a vivir abiertamente en desobediencia a los mandamientos de Dios y recibir la bendición. Sin embargo, ese mismo grupo que sigue a ese tipo de maestro, dice Mateo capítulo 7, versículo 21. Vamos a leer desde el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas, y por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se cosechan uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol maleado da malos frutos. El buen árbol no puede dar malos frutos, ni el árbol maleado dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto se corta y se echa en el fuego. Así, por sus frutos, los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le diré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. La palabra maldad viene del griego anomía, significa sin ley. Apártate de mí, tú que haces milagros, tú que echas fuera demonios, tú que haces prodigios, pero no vives conforme a mis mandamientos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el fruto del Espíritu es amor. Y el amor se refleja a través de la obediencia. No vengas a decirme que tú venías en mi nombre, echando fuera demonios, y desechabas mi ley. Pero Señor, entonces, es que acabamos de leer hace un momento que Satanás iba a operar milagros y prodigios mentirosos para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los elegidos. Quiere decir que va a aumentar, no va a disminuir, va a aumentar la operación de milagros en el mundo religioso. Pero no es una obra que proviene de Dios, porque la Escritura dice que van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el Señor le dirá, no te conozco. Y por el aumento de la maldad, o sea, por el aumento de la violación a la ley de Dios, dice, el amor de la mayoría se iba a enfriar. ¿Pero por qué iba a aumentar la maldad? El versículo 11 lo dice, porque se iban a levantar falsos profetas que iban a enseñar a las personas a vivir un evangelio barato, un evangelio sin esfuerzo, un evangelio sin obediencia, un evangelio según las pasiones de los hombres. Lamentándolo mucho, hoy se están presentando dos evangelios: el evangelio eterno, el evangelio del reino, el evangelio de Dios, el evangelio que es poder para salvación del que cree, que es poder para transformación, que es poder para santificación, y el evangelio que está llevando a los hombres a la perdición. Y muchos creen que por ese camino ancho están siguiendo a Jesús y no se han dado cuenta que están siguiendo a un falso Jesús. No al Jesús bíblico, sino a un Jesús falsificado. Y esos que hoy están recibiendo ese evangelio van a recibir al falso Cristo cuando el mismo Satanás tome la apariencia de Jesús y se presente. Ese mismo
ese falso Jesús va a ser aceptado por aquellos que recibieron al falso espíritu y el falso evangelio. Querida familia, Dios nos está llamando a hoy a abrir los ojos y a entender los tiempos, de que si nos apartamos un poco de lo que está establecido en su palabra, entonces corremos el riesgo de ser extraviados a una falsa adoración. Ya no es tiempo de dejarnos llevar solamente por lo que nos dijo el pastor, el anciano, el evangelista. Necesitamos clamar a Dios día a día: Padre, dame tu espíritu para entender tu verdad, para ser guiado por ti, para ser guiado por tu espíritu, Señor. Llévame a vivir tu verdad, a no apartarme ni a derecha ni a izquierda de lo que tú estableciste, porque yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Si esta es tu oración a Dios, si este es tu clamor, dice la Escritura que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que es bueno, dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan, hermano. Yo no sé si tú te encuentras en medio de una confusión, hermano, en este momento, porque en nuestro medio está surgiendo tanta confusión, tanto engaño, tantas doctrinas de un lado a otro. Yo no sé si en este momento le estoy hablando a una persona que se encuentra confundida y dice: ¿qué hago? Me dicen esto, me dicen aquello, ¿qué debo hacer? A ti, querido hermano, en esta hora el Señor te dice: la respuesta la tengo yo, a través de mi Espíritu Santo. Si tú dices: Padre, dame de tu Espíritu, Señor, dame de tu Espíritu de verdad, muéstrame tu verdad, no permitas que me aparte ni a derecha ni a izquierda, el Padre va a hacer una obra poderosa y va a confirmar la verdad en tu corazón. Recuerda que la verdad es confirmada por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero nosotros debemos ir, velar y orar para no entrar en tentación, porque el enemigo os ha pedido para zarandearlos. Pero Jesús está rogando ante el Padre para que tu fe no falte. Yo no sé si en este momento tú estás dudando y diciendo: ¿qué no estoy viendo milagros entre nosotros y aquellos están operando un milagro? No te dejes llevar por las emociones. No te dejes llevar por lo que tus ojos pueden ver. Déjate guiar por un así dice Jehová, por un así dice el Señor, por un así dice el Todopoderoso, por un escrito está. Porque el tiempo que vivimos es un tiempo solemne, donde todo lo que pueda ser removido será removido, y solo permanecerán firmes los que hayan asentado su vida sobre la roca que es Cristo Jesús, sobre los que hayan asentado su pie sobre la firme plataforma de la verdad presente que Dios ha levantado para nuestros días. Yo sé que el Espíritu Santo está tratando de purificar nuestros corazones, y es mediante la obediencia a su verdad que seremos purificados hasta llegar a alcanzar la estatura de Cristo, hasta que el Hijo de Dios sea formado en nuestros corazones. Entonces pidámosle al Padre que Él grabe su verdad en nuestros corazones, para que no seamos movidos por el falso evangelio y podamos vivir la verdad que es presentada a través del Evangelio eterno. Quiero que me acompañes a orar en esta hora para terminar en esta noche con esta meditación en la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo, me gozo en poder compartir tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú nos hablas a través de ella. En el nombre de Jesucristo yo te quiero pedir por cada hermano que se une a través de este ministerio, a escuchar tu palabra, a adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. A que sea cual sea su caso, seas tú ministrando su corazón, asentándolos en la verdad, para que no sean removidos por los vientos falsos de doctrina que están viniendo sobre tu pueblo y que van a seguir viniendo con más potencia, Señor, porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Padre, danos de tu espíritu, llénanos de tu verdad y ayúdanos a estar firmes, Señor, aunque el mundo a nuestro alrededor sea removido. Si entre nosotros hay alguien que se encuentra padeciendo una enfermedad, en el nombre de Jesús te pedimos, Padre,
Pasa tu mano de sanidad y lleva salud física al que la necesita y salud espiritual al que la está necesitando, Señor. Bendice cada hogar, bendice cada familia y que tu presencia continúe acompañando, Señor. Bendice este ministerio para que pueda seguir siendo un bálsamo, Señor, en medio de un mundo enfermo, Señor. Para que siga siendo luz en medio de las naciones y muchas personas puedan conocer tu verdad a través de este ministerio, Señor. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.